ambos cargos previstos en la fracción tercera del artículo 214 del Código Penal Federal, sancionados en el último párrafo del dicho ordenamiento y agravados conforme al último párrafo del numeral 64 del Código Penal sustantivo por tratarse de un delito continuado, como ya se ha justificado. Ministerio Público, ¿qué más va a solicitar? Gracias, señoría. En términos de lo establecido por el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito autorización para entrar al debate de las medidas cautelares, toda vez que se ha dictado auto de vinculación a proceso y de solicitud de esta Fiscalía. ¿Cuál es su propuesta? Su señoría, esta representación social le solicita, en términos del artículo 157, sea impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada, señalada en el artículo 155, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto en razón de que resulta proporcional e idónea para los fines de las medidas cautelares. Esto es, ya que la medida cautelar solicitada resulta pertinente e idónea y otras medidas cautelares no serían suficientes para garantizar la presencia de la hoy vinculada a proceso, el desarrollo de la investigación, así como la protección de los testigos. En ese sentido, me voy a pronunciar, su señoría, en relación a las hipótesis de peligro que contempla el Código, ya que se actualizan las tres hipótesis. Primero, hablaré de la hipótesis relativa al peligro de sustracción contenida en el artículo 168 del dispositivo legal antes mencionado. Esto en el sentido de que la hoy imputada no ha demostrado tener arraigo en el lugar donde debe ser juzgado, es decir, en la Ciudad de México, esto determinado por la residencia habitual de dicha persona. En esta audiencia, su señoría, se hicieron referencia a diversos datos de prueba. Entre ellos está una entrevista que virtió ante la defensa la hoy imputada el día 7 de agosto del 2019, en la cual adjuntó cierta documentación para señalar que su domicilio se encuentra ubicado en calle Flores 91, Pueblo Los Reyes, en Coyoacán, de esta Ciudad de México. Sin embargo, su señoría, no es el único domicilio que la hoy imputada ha registrado. De hecho, no tenemos la certeza de cuál sea su domicilio, si se trata de este ubicado en calle de las Flores o en uno diverso. Esta situación implica una falsedad sobre el domicilio del imputado y constituye una presunción de riesgo de fuga. Esto se da, su señoría, toda vez que dentro de la carpeta de investigación, de la cual tiene traslado la defensa, existe un oficio signado por el Centro Nacional de Planeación, CENAPI, de esta institución, con número de oficio 151/2019, fechado el 19 de julio del 2019, signado por la directora de Información y Análisis, Ana Claudia García Contreras. En este informe de CENAPI, su señoría, este organismo, CENAPI, nos informa que la hoy imputada realizó el trámite para la expedición de una licencia de conducir con número 1311-7487. Ministerio Público, disculpe la interrupción, evite el dar datos sensibles. Se ha solicitado la reserva de datos, únicamente bastaría con que dijera que hay un trámite de licencia de conducir. De acuerdo, señoría. Es un trámite de licencia respecto de un domicilio distinto al que manifestó en su entrevista que rindió con fecha 7 de este mes. Lo cual está corroborado con un informe de la Policía Federal Ministerial con terminación 01-5927/2019, de fecha 31 de julio de este año, en el cual los elementos de la Policía Federal Ministerial, cuando acudieron al domicilio que ya se había mencionado en la entrevista de fecha 7, le indicaron los moradores de ese domicilio que la señora no se encontraba ahí. A esto tendríamos, su señoría, que agregar como parte de este peligro de sustracción el relativo a que la hoy imputada ha mencionado en las dos entrevistas que le practicó la defensa no tener una
ocupación o actividad lícita a la que se dedique. En la primera entrevista hizo referencia a que se trataba de como ocupación, dijo que ella era ex servidora pública, es decir, no tiene una actividad remunerada que le implique arraigo en esta ciudad. De igual manera, en la entrevista que nos corrieron traslado el día de hoy, de fecha 10 de agosto del 2019, ante también su abogado defensor, señaló que su ocupación era sin empleo. Estos dos elementos, su señoría, representan entonces esa falta de arraigo determinado por el asiento de su actividad laboral. Como parte de este riesgo de sustracción contenido en el artículo 168 en su fracción primera, también tenemos que tomar en consideración las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La hoy imputada también hizo referencia a su señoría tanto en el medio de prueba del cual corrió traslado, es decir, la entrevista de fecha 7 de agosto del 2019 que le rindió ante su abogado, así como hecho notorio que ha sido difundido en los medios de comunicación, que la señora Robles Berlanga tuvo una actividad fuera del país, exhibió un pase de abordar en donde ella estuvo fuera del país en Costa Rica. Se trata de un pase de abordar de la aerolínea Aeroméxico, número de vuelo 691, con fecha 4 de agosto del 2019. Y este dato está concatenado con el pasaporte, es decir, con el documento de identificación migratoria que le permite ingresar a cualquier país, con número 620679-560, que es este pasaporte a nombre de la hoy imputada con vigencia hasta el día 28 de julio del año 2026. De igual manera, de acuerdo a los cargos que ella ha ostentado desde que incluso fue jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México, más los 6 años que estuvo como secretaria de Estado, con los ingresos que existían antes de la nueva política de austeridad, es decir, al haber recibido sueldos superiores a los 200,000 pesos mensuales durante más de 6 años, la hoy imputada cuenta con los recursos suficientes para poderse no tan solo trasladarse fuera del país, sino para incluso permanecer oculto en el extranjero. La fracción segunda del artículo 168 relativo al máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trata, este también constituye un peligro de sustracción. La hoy imputada, su señoría, está ante la eventualidad el día de hoy que se le ha dictado auto de vinculación a proceso por 2 conductas señaladas en el artículo 214, fracción tercera del Código Penal, como ejercicio indebido del servicio público. Por cada una de ellas, su señoría, con base en la agravante señalada en el artículo 64 también del Código Penal, puede alcanzar una penalidad máxima por cada una de estas de 11 años con 6 meses de prisión, y el tratarse de un concurso real, la suma de estas penalidades pudiera alcanzar la de 23 años de prisión. A esto tendríamos que agregar que como una posible y eventual pena de reparación del daño a imponer de más de 5,000 millones de pesos, cantidad, su señoría, que no tan solo compromete el patrimonio actual de la hoy imputada, sino de su segunda y hasta su tercera, quizá cuarta generación. No hay forma posible de que pudiera llegar a pagarla. Estas dos situaciones, la pena de prisión como máximo de 23 años, así como este posible pago de reparación de daño de más de 5,000 millones de pesos, constituyen un aliciente suficiente para que la hoy imputada pueda sustraerse de la acción de la justicia y permanecer oculta. Probablemente, su señoría, la defensa pudiera argumentar que la hoy imputada acudió de manera voluntaria el día de hoy. Y esto quizá bajo ese argumento que también fue señalado por la propia imputada y que tuvo efecto de manifestárselo a los medios de comunicación aquí afuera. Dijo: vengo a dar la cara. Hoy vino a dar la cara, cuando todavía la señora Berlanga,
Robles Berlanga, perdón, creía que estaba cubierta de ese manto protector que en aquel entonces el presidente Peña Nieto le dijo: no te preocupes, Rosario, ahorita ya está preocupada. Esto, su señoría... ¿Puedo interrumpir? Es la última vez que le permito. Lo que está diciendo de Peña. Insiste y se retira. Está percibido, abogado, desde la audiencia anterior. No sea usted grosero, y ya se los dije. ¿Le quedó claro? A la siguiente se va. Eso debátalo. Si usted considera que es independiente, es impertinente, viene usted y lo debate cuando se le dé el uso de la voz. No viene y gritonea. ¿Le quedó claro? Una vez más, lo vuelve a hacer y se va. Esta actitud que asumió durante todo el ejercicio como secretaria de Estado, en donde su fortuna se vio culminada el 18 de septiembre del año 2018, en que finalmente fue tocada con el pétalo de una denuncia penal, es la que había implicado por parte de ella el llevar a cabo una serie de conductas, su señoría, cobijadas precisamente en ese manto de impunidad. Es decir, no bastaba que hoy llegara y se presentara. A partir del día de hoy es una situación totalmente diversa, en la cual, como ya se ha hecho referencia, está ante la eventualidad de obtener unas penas elevadas, tanto de prisión como de reparación del daño. Por cuanto hace al peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, contenido en el artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este se tiene por acreditado, ya que la hoy imputada está en condiciones de poder destruir, modificar, ocultar o falsear elementos de prueba, así como de influir en testigos para que se conduzcan con reticencia. ¿Cómo se puede acreditar esto, su señoría? Con base en lo que incluso pudimos ver el día de hoy. El día de hoy, la hoy imputada, como parte de los datos de prueba que fueron presentados, su señoría llevó a cabo las siguientes conductas. Influyó para que ex colaboradores de ella, como lo son el señor Juan Francisco Martínez Lavín, Aldo Pavón Segura y su propia secretaria particular, Eugenia Romero Martínez, se condujeran con falsedad, que fueran capaces, su señoría, incluso de cometer delitos. Esto es, al haber sustraído información presuntamente de parte de las secretarías en las cuales ella trabajó para presentarlos aquí. Es decir, esta influencia, estos tentáculos de poder que el día de hoy, al día de hoy, todavía puede llegar a realizar la hoy imputada, son los que actualizan este peligro de obstaculización. No tan solo influye para que los testigos se conduzcan de manera falaz y reticente, sino que además, con base en este modo de operar de este grupo de servidores públicos que ella encabezó en ambas secretarías, en el cual se ha podido establecer como modo de operar la simulación y la falsificación de documentos oficiales, es lo que hace presumir a esta representación social que, de permanecer en libertad, pueda representar un peligro de obstaculización por la posibilidad de poder destruir, modificar, ocultar, falsear estos elementos de prueba. Por último, su señoría, el riesgo señalado en el artículo 170 para la víctima ofendida, testigos o por la comunidad, me quiero referir en particular para los testigos. Existen 3 testigos, su señoría, que han depuesto en su contra, que fueron sus colaboradores: José Antolino Orozco Martínez, María del Carmen Gutiérrez Medina y Salvador Ibarra Infante. Estos 3 atestes, su señoría, bien pudieran el día de mañana ser objeto de amenazas o que se pueda encontrar comprometida su integridad personal o se ponga en riesgo de su vida. Para terminar, su señoría, mi argumentación, quisiera referirme al informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual está señalado en el documento. Aquí está.
2/97 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual señala que para la imposición de medidas cautelares las autoridades jurisdiccionales tienen que hacer referencia a dos conceptos principales. El primero, el peligro de fuga, y que este puede ser determinado por la presunción de que el imputado cometió el delito, situación que ya está acreditada con el auto de vinculación a proceso que se dictó. Dos, por el análisis de la persona relativo a sus bienes, ocupaciones o vínculos y que pudieran favorecer esta fuga, y que este argumento también ya fue vertido. La complejidad del caso, efectivamente estamos ante un caso complejo técnicamente hablando, y por último refiere las amenazas de disturbio social. También fue motivo, su señoría, de un hecho notorio que en la anterior audiencia hubo un grupo de manifestantes que agredieron a la hoy imputada cuando iba entrando a este centro de justicia. Le hicieron alguna serie de manifestaciones relativas a su actuar. Esta situación pudiera verse reproducida de encontrarse la imputada en la calle, de encontrarse en libertad. Por último, este informe 2/97 hace referencia a los riesgos de presión que pudieran existir sobre los testigos, y en este caso, como ya hemos hecho mención, estos atestes a los cuales nos hemos referido bien pudieran ser amenazados para que se conduzcan contrarios a todo lo que han manifestado dentro de la investigación y ella verse beneficiado con estos objetos. Efectivamente, señora Berlanga, qué bueno que usted dijo que venía a dar la cara. Sin embargo, usted lo hizo lamentablemente mucho tiempo después de que nos vieron la cara a todos los mexicanos. ¿Es cuánto, señoría? Representación de la auditoría. Señoría, en suma de lo manifestado por la Fiscalía Federal, la Auditoría Superior de la Federación se suma a la petición emitida por la Fiscalía de la Federación, únicamente acotando y también ponderando lo señalado por el artículo 169, fracción segundo, esto es, el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, en el supuesto de que la imputada influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos. Este peligro de obstaculización en el desarrollo de investigación es un entorpecimiento en el proceso, señoría. La propia Comisión Interamericana ha estimado la necesidad de investigar y la posibilidad de colusión para su análisis, es decir, se debe de disponer la prisión preventiva para el efecto de que los asuntos en un sumo y grado complejo, con motivo precisamente del conjunto de actividades ilícitas que ya se han vertido en la presente audiencia, puedan investigarse a la luz de la legalidad. Estamos en presencia de una irregularidad de más de 5,000 millones de pesos, numerosos dictámenes técnicos, sumado a igual complejidad de convenios, señoría. Es por ello que esencialmente estamos dentro de un caso en el cual se requerirá también entrevistas en donde la imputada podría impedir, demorar o conspirar para que los testigos expongan de forma falaz hechos inciertos o falsos, esto es, para que no puedan vertir de forma imparcial sus argumentaciones, señoría. Es importante distinguir, toda vez que se ha argumentado en diversas ocasiones, que la prisión preventiva es una violación al principio de inocencia, señoría. Hay que distinguir la prisión preventiva como pena y prisión en esa naturaleza como se virtió de forma preventiva. La prisión preventiva de ninguna forma es una pena adelantada cuando se justifican los medios, como acertadamente lo ha hecho la Fiscalía Federal, para poder otorgar esa medida cautelar. Toda vez que no podemos estar dentro del estadio, dentro del supuesto de que pareciera que por regla general se debe mantener en libertad a las personas en relación a no otorgamiento de una prisión preventiva en ese sentido, tal como lo pidió la Fiscalía. Hay que ponderar, su señoría, tal como lo señaló el fiscal federal, que la imputada fue líder de secretarías de Estado, es decir, cuenta con un cúmulo de servidores públicos que estuvieron bajo su tutela. Luego entonces puede generar un conjunto de conductas para que los testigos informen falsamente o se comporten de manera reticente
a fin de inducir a otros a tales comportamientos. Luego entonces, señoría, se considera que sumado el conjunto de argumentos que ya virtió la Fiscalía Federal, existen elementos suficientes para otorgar la medida cautelar peticionada. Es cuanto, señoría. Defensa. Gracias, señoría. Bien, me hago cargo de la solicitud planteada por el agente del Ministerio Público y que fue suscrita también por el representante de la Autoridad Superior de la Federación. Si bien es cierto, señoría, las medidas cautelares tienen tres fines o tres finalidades. Estos son garantizar la presencia del imputado a lo largo del proceso, proteger a la víctima o los testigos y precisamente, señoría, evitar que obstaculice la investigación. El agente del Ministerio Público, señoría, ha solicitado la medida cautelar de mayor imperio respecto de la imposición de estas circunstancias. De ahí, señoría, que la defensa considera que estas medidas deben ser analizadas a la luz de los principios que rigen precisamente las medidas cautelares, los cuales son idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas cautelares. En tal circunstancia, señoría, el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales enlista 5 elementos esenciales que deberán ser tomados en cuenta al momento de establecer precisamente si existe esta necesidad de cautela en un de riesgo alto, toda vez que la medida de prisión preventiva, señoría, es la de mayor trascendencia jurídica. De ahí, señoría, que me hago cargo fracción por fracción de los que cita este numeral. Primero que todo, señala que se tendrá en cuenta para la imposición de las medidas cautelares el arraigo que tenga el imputado en el lugar en el que deba ser juzgado. Ha argumentado el agente del Ministerio Público que a su criterio existe una falsedad del domicilio en tales circunstancias y para tal fin, señoría, ha invocado un dato de prueba del cual no ha corrido traslado a esta defensa, señoría, y que no obra dentro de los registros de investigación, por lo cual se considera dichas manifestaciones o la información que se advierte de estos datos de prueba no deben ser tomados en consideración al momento de resolver sobre la imposición de las medidas cautelares. Aunado a esas circunstancias, señoría, para desvirtuar precisamente las argumentaciones vertidas por el agente del Ministerio Público, la defensa sostiene que sí, la señora María del Rosario Robles Berlanga sí cuenta con arraigo determinado en la Ciudad de México, no solo por su domicilio, sino también, señoría, en razón del asiento familiar. Para tal circunstancia, señoría, como ya lo ha referido el agente del Ministerio Público, se cuenta con la entrevista de fecha 7 de agosto del año que corre, a cargo de la propia imputada María del Rosario Robles Berlanga, quien en dichas manifestaciones, señoría, primero que todo, señala que ha vivido durante toda su vida en la Ciudad de México, que ha prestado servicio en diversos cargos públicos y que su señoría ha mantenido el mismo domicilio desde hace ya más de 40 años. De esas circunstancias, señoría, y para corroborar su dicho como primer documental para justificar que, más de 20 años cometió un error, señoría. En tales circunstancias, señoría, para corroborar precisamente estas circunstancias, primero que todo se cuenta con la copia de fue correo traslado con el original de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de María del Rosario Robles Berlanga, señoría, de cuyo contenido se advierte que obra una fotografía que coincide con sus rasgos fisionómicos y la misma señala que su domicilio es el ubicado en la colonia Los Reyes, Coyoacán, Distrito Federal. Por el nuevo formato, me parece, del Instituto Nacional Electoral ya es posible omitir la calle en concreto, sin embargo este domicilio se verá corroborado con posterioridad con otros datos de prueba. Como segundo de los datos de prueba, señoría, que aporta mediante esta entrevista la señora María del Rosario Robles Berlanga, remite un recibo expedido por Teléfonos de México SADCB, correspondiente al pago del mes de facturación correspondiente al mes de mayo, en el cual se advierte, señoría, que está expedido a su favor, es decir, a favor de María del Rosario Robles Berlanga, y con el domicilio que se advierte en tales circunstancias, el ubicado en el calle Las Flores, número 91, Los Reyes, Pueblo Atenco, Las Flores, Coyoacán, Ciudad de México, el cual corrobora, señoría, efectivamente que este es el domicilio que ocupa y que habita precisamente la señora María del Rosario Robles Berlanga. De igual forma, señoría, para justificar estas circunstancias de que este es su domicilio particular y es el que ella habita, aporta un recibo de consumo de luz expedido por la Comisión Federal de Electricidad, señoría, correspondiente al periodo de facturación de abril del año 2019 a junio del año 2019, con el fecha de corte en fecha 2 de julio del año 2019, del cual, señoría, es expedido precisamente a favor de María del Rosario Robles Berlanga, del cual obra dentro de los datos del titular, que el domicilio en el cual está registrado dicho comprobante de domicilio es el ubicado en Las Flores, número 91, esquina
Plazuela Los Reyes y Eje 10 de Pueblo de los Reyes, precisamente en Coyoacán, Ciudad de México. Tercer dato de prueba, señoría, que indica cuál es el domicilio que ubica la señora María del Rosario Robles Berlanga. Como cuarto dato de prueba, señoría, para justificar cuál es el domicilio de la persona imputada, se cuenta con el instrumento notarial número 57.685 del libro 1837, del cual, señoría, contiene la escritura de la escritura pública en la cual se justifica la propiedad de el domicilio que ocupa la señora María del Rosario Robles Berlanga. De tal suerte, señoría, que de dicho contenido se advierte que efectivamente dicha escritura ampara la propiedad a favor de nuestra representada, ubicado en calle Las Flores, esquina con calle Ingeniero Trip, precisamente en la colonia Pueblo de los Reyes, Coyoacán, Distrito Federal. El cual, señoría, establece precisamente que ella es la propietaria y ha sido el domicilio que ha ubicado desde hace ya varios años. Como segundo de los datos de prueba, señoría, y para determinar que no solamente es el domicilio del allá referido el que ubica y que su arraigo se encuentra determinado no solo por el lugar en el que radica, sino también por el asiento familiar, la defensa corrió traslado en la audiencia pasada a los agentes del Ministerio Público con la entrevista a cargo de la señorita Mariana Moguel Robles, quien dentro de lo que interesa y del contenido de esta entrevista, señoría, señala que el domicilio ubicado precisamente en la colonia Los Reyes, Coyoacán, es el que habita su mamá desde hace ya varios años, que ella incluso habitó en compañía de su madre durante mucho tiempo, y que ella en calidad de es su hija, y que precisamente en esta calidad, señoría, también radica dentro de esta Ciudad de México. Esto lo hace en la colonia Sonora Sur 18, barrio Los Ángeles, Milpalta, Ciudad de México. Precisamente, señoría, por ser la persona con mayor... Precisamente, señoría, que ese domicilio ubicado en la colonia Las Flores, en Coyoacán, precisamente, señoría, es el domicilio en el cual fue enviado el citatorio para convocar a la audiencia inicial, mediante cual motivó el inicio de esta causa, y precisamente, don señoría, es el único citatorio que se ha girado y que la señora María del Rosario Robles Berlanga ha atendido con toda oportunidad, lo cual, señoría, corrobora que efectivamente ese es el domicilio que ella habita y que precisamente, señoría, es ahí donde puede ser localizada por ese tribunal, como ya ha sido localizada con anterioridad. Lo cual, señoría, establece precisamente y desvirtúa las manifestaciones señaladas por el agente del Ministerio Público en el sentido de que él afirmó que había una falsedad en cuanto al domicilio que radica o en el que habita, su residencia habitual, perdón. Además, señoría, que esta defensa se ha encargado a través de estos datos de prueba de establecer que su arraigo no solo se determina por su residencia habitual, que ya se ha quedado justificado, sí está dentro de la jurisdicción de este órgano federal, y que de igual forma, señoría, está delimitado también por el asiento familiar, pues aquí vive su hija en esta Ciudad de México. Aunado a lo anterior, señoría, como otro de los elementos que ha invocado el agente del Ministerio Público para intentar justificar su solicitud de imposición de prisión preventiva justificada, señoría, hizo el agente del Ministerio Público el señalamiento de la facilidad que tuviera para abandonar el lugar o permanecer oculto. Señaló, señoría, que me parece argumentos totalmente de carácter subjetivo y que solicitaría no se atiendan en el momento por ser cuestiones que no radican efectivamente de los datos de prueba. Para empezar, señoría, señaló el agente del Ministerio Público que es hasta el momento en el que nuestra representada aún se sentía bajo el manto protector, dijo, del expresidente Peña Nieto, circunstancias que considero, señoría, son incluso, ya atienden a circunstancias personales del propio agente del Ministerio Público y no a la naturaleza de los datos de prueba. De ahí, señoría, que precisamente señaló el agente del Ministerio Público que por haber servido en el servicio público y haber ganado lo que él calificó como circunstancias exorbitantes de dinero, consideraciones, señoría, que sostiene la defensa son de carácter subjetivo, toda vez que no se ha presentado ningún comprobante de ingresos ni ningún otro documental que justifique cuáles eran precisamente los ingresos que percibía en los diversos cargos públicos que ostentó nuestra representada. El afirmar, señoría, que por el hecho de estar en estas circunstancias y que estas circunstancias son previo a la política de austeridad, como lo señala el propio agente del Ministerio Público, me parece, señoría, todas estas son manifestaciones de carácter subjetivo, que no encuentran sustento de prueba en ninguno de los registros de investigación.
Aunado a eso, señoría, ha señalado el agente del Ministerio Público que nuestra representada cuenta con un pasaporte que se encuentra vigente actualmente de folio 0679560 y que precisamente por contar con estas circunstancias ya es posible que nuestra representada pueda evadir la acción de la justicia. Sin embargo, señoría, eso sería valorar el ejercicio de un derecho propio que la Constitución garantiza a favor de todos los mexicanos, el contar con este pasaporte precisamente y que estuviera vigente. Esto podría jugar en su contra. De ahí, señoría, que el ejercicio de los propios derechos humanos que la Constitución consagra a favor de los imputados no puede jugar de ninguna forma en esta facilidad para que se pueda tener en cuenta, en esta facilidad para sustraerse o permanecer oculto. Señoría, respecto de este elemento también relativo a la facilidad de permanecer oculto o de sustraerse de la acción de la justicia, la agente del Ministerio Público ha hecho señalamientos, me parece de nueva cuenta de carácter subjetivo, pues ha señalado que como funcionaria pública ha incurrido precisamente en hechos de carácter ilícito. Para tal circunstancia, señoría, quisiera reiterar que los efectos del auto de vinculación de proceso no comprenden los de una resolución de culpabilidad, sino que lo único que permiten es la continuación del proceso y que precisamente, señoría, bajo esa tesitura, al no estar vencida la presunción de inocencia, ni siquiera en su vertiente de trata interprocesal, precisamente ella debe ser considerada como inocente hasta que un juez determine lo contrario y esta sentencia haya quedado firme, tal cual lo ha indicado su señoría. Por otra parte, señoría, la fracción segunda del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que sí, efectivamente, resulta de análisis, de materia de análisis por parte del juzgador al momento de resolver las medidas cautelares, el máximo de la pena. Pues, sin embargo, señoría, nuestro máximo tribunal ha determinado que lo que resulta inconstitucional es precisamente únicamente atender a este rubro, es decir, únicamente atender al máximo de la pena. Sin embargo, señoría, estas circunstancias debe analizarse a los de los siguientes elementos. Primero que todo, señoría, la agente del Ministerio Público ha tomado como el mayor de sus argumentos precisamente el hecho de que existe a su criterio una cantidad líquida de la reparación del daño y que por estas circunstancias, por ser un monto elevado, por estas circunstancias ya simplemente se establece una presunción de que pueda evadir la acción de la justicia. No obstante lo anterior, señoría, como su señoría ha tenido bien a señalar en la resolución de la vinculación a proceso, el monto de la reparación del daño no podrá tener trascendencia en el debate o las demás circunstancias, sino hasta que quede una condena firme en su contra y sea debatido por el Tribunal de Ejecución en su momento oportuno. Por lo cual, tales circunstancias, su señoría considera la defensa no pueden ser atendibles para precisamente imponer una medida cautelar de esta magnitud. Por último, señoría, la fracción segunda del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales no puede ser interpretada de manera aislada, pues contiene una conjunción, pues señala en la última parte que también deberá ser tomada en cuenta la actitud que voluntariamente adopte el imputado ante estas circunstancias. Es cierto, señoría, que también de los registros del pasaporte con número 0679560 obran los sellos establecidos por el Instituto Nacional de Migración, en los cuales sí se corrobora que con fecha 4 de agosto del año 2019 nuestra representada se encontraba fuera de la República Mexicana. Sin embargo, señoría, como ya lo ha manifestado ante este tribunal en anterioridad, desde el momento que se enteró del citatorio que fue girado por este órgano de jurisdiccional, nuestra representada, aun cuando pudo haber permanecido muy lejos de la jurisdicción de este órgano de control, fue su decisión de manera voluntaria regresar a la República Mexicana y presentarse de manera voluntaria a esta audiencia. Es decir, señoría, esto también se ve corroborado con el propio pase de abordar expedido por la línea aérea Aeroméxico con número de vuelo 691, precisamente que ha sido relacionado por el agente del Ministerio Público y que efectivamente, señoría, corroboran las manifestaciones realizadas por nuestra representada en el sentido de que su intención en todo momento y la actitud que ella ha tenido voluntariamente, porque no ha sido necesario implementar una medida de coerción distinta para hacerla comparecer ante el órgano jurisdiccional, denotan la voluntad de nuestra representada de poder someterse al proceso. De ahí, señoría, que la agente del Ministerio Público ha señalado
que existen 3 testigos que ya han depuesto en contra de nuestra representada y que únicamente por ese hecho, ellos el día de mañana, así dijo el agente del Ministerio Público, podrían ser objeto de amenazas y de otras circunstancias. Lo cual, señoría, hasta este momento procesal se considera es una manifestación de carácter subjetivo, toda vez que el agente del Ministerio Público no cuenta con ningún registro de investigación ni ningún dato de prueba que corrobore el hecho de que nuestra representada se hubiera acercado, hubiera tratado o intentado por lo menos intimidar a cualquiera de estos testigos, circunstancias que hasta este momento, señoría, no han acontecido de ninguna forma. De ahí, señoría, que se debe advertir precisamente que el hecho de asumir que unas personas declaren los hechos que les constan y no necesariamente en contra de una persona, sino que sus manifestaciones son tomadas en consideración y son valoradas en razón de la información que vierten, ya por esas simples circunstancias serán motivo de amenazas, pues llegaríamos al extremo, señoría, en el cual todas las personas que declaran dentro de un proceso penal serían sujetas de estas amenazas bajo la lógica que ha impuesto el agente del Ministerio Público. Nuevamente, señoría, señala el agente del Ministerio Público Señala la señoría del agente del Ministerio Público y pasa por alto lo que señala la fracción tercera de este artículo 168 relativo al peligro de sustracción, que consagra que el comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior o en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal. Esta fracción, señoría, se ve íntimamente relacionado con las circunstancias hechas valer con anterioridad, pues se insiste, aún y cuando nuestra representada se encontraba fuera del país, a sus manifestaciones son en el sentido de que ella, al enterarse de este citatorio, gestiona todo lo necesario para volver a la República Mexicana y presentarse en tiempo y forma tal cual le fue requerido por este órgano de control. Se insiste, señoría, estas no son manifestaciones aisladas, toda vez que se ven corroboradas precisamente con el pase de abordar que justifica su regreso a México con la oportunidad de vida y que ella justifica que sí, efectivamente, se encontraba fuera del país disfrutando de sus vacaciones. Sin embargo, señoría, al ser requerido por la justicia mexicana, ella ingresa al país de manera voluntaria y es que voluntariamente se presenta ante este órgano jurisdiccional. Me parece, señoría, que las circunstancias relativas a un grupo de manifestantes que señaló el agente del Ministerio Público que levantaban consignas en contra de nuestra representada son manifestaciones nuevamente de carácter subjetivo, pues no se encuentran agregados a los registros de investigación. Además, señoría, que incluso en el extremo de ser tomadas en consideración estas circunstancias, lo que está repasando en este momento es que nuestra representada está siendo víctima de consignas sociales y mediáticas, señoría, no así, señoría, que este comportamiento en el cual ella sufre agresiones puedan impactar a la necesidad de cautela. La fracción cuarta, señoría, del artículo 168 establece que la inobservancia, se tomará en cuenta la inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas. Sin embargo, señoría, de los registros judiciales no se advierte que actualmente se encuentren impuestas o se que hayan encontrado impuestas ningún tipo de medidas cautelares. Con fracción quinta, señoría, señala el artículo 168 que se tendrá en cuenta el desacato a citaciones de actos procesales y que conforme a derecho hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales, señalando, señoría, que tanto de los registros de investigación como de los registros judiciales se advierte que nuestra representada se entera de la existencia de la carpeta de investigación y de la causa penal precisamente hasta el momento en el que es citada para comparecer ante este órgano jurisdiccional. Y de ahí en adelante, señoría, todas las citaciones y determinaciones judiciales, requerimientos judiciales, que han sido realizados por su señoría han sido atendidos todos ellos con toda oportunidad y todos ellos en los términos en los que han sido expuestos. En tal circunstancia, señoría, que no se advierte la necesidad de cautela en un nivel de estándar alto. El hecho, señoría, retomo, la fracción primera, señaló el agente del Ministerio Público que en relación al empleo de nuestra representada, ella actualmente no cuenta con un empleo. Sin embargo, señoría, el asiento se determina en atención a otros rubros, como ya se ha hecho señalamiento anteriormente, a la residencia habitual y a su asiento familiar. De ahí, señoría, que el hecho de no tener en cuenta que por no contar con un trabajo fijo en este momento, señoría, sería lo mismo que también tener en cuenta circunstancias de carácter discriminativo en su contra en razón de su desempleo. De ahí, señoría,
que considera la defensa que no se encuentran reunidos los elementos suficientes, o bueno, no se cuenta con información suficiente para establecer que exista un riesgo alto o una necesidad de cautela alta para imponer la medida cautelar de mayor imperio que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales. Toda vez, señoría, que como también nos señala la propia Ley Nacional Procesal, las medidas cautelares deben ser impuestas en razón del principio de mínima intervención, señoría, el cual establece que precisamente se procurará que las medidas cautelares infieran en la menor medida en la esfera jurídica de los imputados. De ahí, señoría, que considera la defensa que al no estar reunidas estas circunstancias por lo que hace al peligro de sustracción, no resultaría procedente el establecer la prisión preventiva como medida cautelar, pues existen otras de menor impacto que garantizan el fin que se persigue, y este es, señoría, que se presente ante la autoridad judicial, es decir, que no se sustraiga de la acción persecutoria. En atención, señoría, al principio de proporcionalidad que establece que las medidas cautelares serán establecidas en razón de la relación directa de que exista del comportamiento y los elementos de que se establecen para el peligro de sustracción y el impacto o trascendencia que tengan a la protección de los fines que se persiguen, señoría, toda vez que se ha demostrado con los datos de prueba antes invocados, señoría, que no existe ningún riesgo de fuga respecto de nuestra representada. Ahora, señoría, respecto de la argumentación del agente del Ministerio Público en cuanto a la otra vertiente que persigue precisamente la imposición de las medidas cautelares, que es que evitar precisamente el hecho de que altere o desvanezca evidencia que pueda servir para la investigación, señoría, aun y cuando se ha establecido esa presunción precisamente de la obtención de las documentales que antes se han señalado, señoría, son circunstancias que hasta este momento no se han solventado y que precisamente, aun y cuando la gente del Ministerio Público en su momento decida ejercer esas facultades, son circunstancias de las cuales no se tiene la certeza jurídica a la que se ha hecho referencia con posterioridad. De ahí, señoría, que no se tiene ningún dato que pueda determinar efectivamente en ese grado de certeza jurídica, señoría, que nuestra representada María del Rosario Robles Berlanga pudiera destruir o pudiera desaparecer evidencia que pudiera servir para sustentar la investigación. Me parece que esa ya es una apreciación subjetiva por parte de la gente del Ministerio Público, pues no recae precisamente sobre ningún sustento de prueba. Señaló el agente del Ministerio Público que resultaba probable que pudiera influir en ex colaboradores, simplemente, señoría, basado en el hecho en el que nuestra representada ocupó el puesto público de que antes ya se ha hecho referencia. Sin embargo, señoría, esa es una manifestación aislada, pues el hecho de que haya ocupado un puesto público no implica esa relación de resultado necesario que pueda incidir en una afectación al juicio o a las declaraciones que pudieran vertir testigos, de los cuales el agente del Ministerio Público en este momento ni siquiera ha hecho referencia a que estos pudieran o no ser servidores públicos. Entiendo que por la naturaleza del hecho que se ha vinculado a proceso, se podría entender que tendrían relación este tipo de servidores públicos, señoría. Sin embargo, no se cuenta con la objetividad suficiente para determinar que por lo menos exista esta intención de incidir o obstaculizar, el desarrollo de la investigación. Precisamente, señoría, hizo referencia el abogado de la Autoridad Superior de la Federación al artículo 169, fracción segunda, relativo a que la imputada pudiera influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reciente o inducirlos a realizar tales comportamientos. Sin embargo, señoría, nuevamente estas manifestaciones realizadas por el abogado de la Autoridad Superior de la Federación son apartadas de toda objetividad, pues no se encuentra una razón justificada por la cual sustente precisamente que estas conductas pudieran acontecer. Me parece que ya es una consideración propia de los abogados y que, insisto, no radica en ningún dato de prueba que obre dentro de la carpeta de investigación. En cuanto hace al riesgo para la víctima u ofendido, señoría, ya en ese elemento el agente del Ministerio Público ya entró en circunstancias de carácter, me parece, ya mediáticas y sociales que para el efecto no vienen al caso. Sin embargo, señoría, con los argumentos anteriormente expuestos y toda vez que no se encuentra sustentado el peligro, la necesidad de cautela en atención a ningún peligro de sustracción, toda vez que se han desvirtuado los argumentos señalados por el agente del Ministerio Público, solicitó, señoría, sea negada la petición del agente del Ministerio Público
de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada a nuestra representada. Es cuanto por la defensa, señoría. Perdón. Su señoría, es finalidad del artículo 19 constitucional que se presuma la inocencia del imputado en todo momento, y una forma de hacer efectiva esta presunción de inocencia y que no quede solamente en la letra de la Constitución es precisamente este derecho que tiene a pasar el proceso en libertad, siempre y cuando se garanticen los efectos que ya mencionaba mi antecesor, cosa que en este caso están claramente presentes todos estos elementos, dado que no hay ninguna razón para poder siquiera presumir que tenga alguna intención de sustraerse de la acción de la justicia cuando ha estado presente aquí, e incluso la propia representación social ha confiado en mi representada al no fijar en la audiencia anterior o no solicitar más bien que se fijara en la audiencia anterior ninguna medida cautelar. Claro, a pesar de que no se encontraba vinculada en ese momento, pero no tenía ninguna duda la representación social de que mi clienta acudiría a esta audiencia cuantas veces fuera citada, y esa es la razón por la que la Fiscalía no solicita ninguna medida cautelar en la audiencia anterior, cosa que contrasta dramáticamente con la imposición que solicita ahora de una medida que resulta ser totalmente desproporcional con la impecable conducta procesal que ha mostrado mi clienta anterior y posterior a las audiencias que hemos llevado aquí en esta sede, a más de estar probado que no existe este peligro de sustracción y que tiene un asiento permanente desde hace más de 20 años en la Ciudad de México, de la que incluso fue jefa de gobierno, cosa que muestra con más claridad el arraigo que tiene con su gente, con la vida de esta ciudad y con las causas de esta ciudad. Bueno, pues también destaca el hecho que ya se hizo notar de que estando fuera del país y pudiendo haber justificado esta situación con un curso que estaba por tomar en el extranjero, prefirió dejar todo su viaje y venir a hacerle frente a la justicia con la misma intención que ahora muestra de estar presente cuántas veces esta autoridad judicial o la que siga conociendo el caso la llame a juicio. Y no sé, maestro Saucedo, ¿tú querías hacer algún comentario? Es cuanto por mi parte. Gracias. Para abonar a lo que comentaron mis compañeros, debemos recordar con todo respeto, señoría, los nuevos principios de la prisión preventiva, de oficio, judicialidad, excepcionalidad. ¿Verdad? La prisión preventiva solo se aplica cuando fuese absolutamente indispensable para los fines del proceso. Provisionalidad, motivación, presencia de indicios, proporcionalidad, del que ya hizo argumento el licenciado Oscar, ¿verdad? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Suárez Rosero contra Ecuador, artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia. Toda vez, señoría, que la prisión preventiva es una medida cautelar no punitiva. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que la prisión preventiva no debe ser la regla general, pues de lo contrario se cometería una injusticia al privarlo de su libertad a persona cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Por otra parte, señoría, para Barona Villar la prisión preventiva es una medida personal excepcional, en el sentido que debe hacerse uso de la misma en última instancia. Para el doctor José Luis Embriz Vázquez, la prisión preventiva contiene características que la colocan en un reto serio frente al nuevo modelo procesal penal implementado en México. Para Herzberg Benavente Chores, hay nuevos principios de la prisión preventiva, entre otros el que sobresale es el de la proporcionalidad. El MP, por otra parte, señoría, no justifica por qué otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar los presupuestos previstos en el apartado B en el artículo que él invoca. Su señoría, la prisión preventiva justificada, la imposición de esta medida cautelar bajo el argumento de que por la pena de prisión que merece el hecho delictuoso que se imputa al acusado, podría sustraerse a la acción de la justicia, viola el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal.
Tesis aislada, 2.011.746. No debemos olvidar el principio por persona. Siempre se ha de buscar lo mejor para los seres humanos. El criterio de mínima intervención que ya comentó mi compañero, la medida cautelar, señora, impuesta debe ser la menos lesiva. No solicitamos medida cautelar porque compareció la señora. Fue como se despidieron en la audiencia pasada. Después de que usted dijo inaudito, ellos dijeron, no solicitamos la medida porque compareció. Pero no nada más compareció la formulación de imputación, compareció este siguiente segmento. Su presentación voluntaria elimina el peligro de sustracción. No pasan desapercibidas las apreciaciones personales subjetivas por parte del Ministerio Público en cuanto dice que riesgo para la víctima. ¿Cómo seguimos? La Auditoría Superior de la Federación tiene riesgo si ella está libre, por favor. Señala que tiene información del SENAPI, está faltando al deber de lealtad, porque esa información no está en la carpeta ni se nos ha corrido traslado, ¿verdad? El tema del daño, 5,000 millones, es tema de sentencia, no es un tema de medida cautelar. ¿Por qué? Porque si fuera tema de medida cautelar violaría el principio de presunción de inocencia porque no se le ha dictado una sentencia. Su señoría, ese tema de que influirá en los testigos y otros temas más que toca incluso el asesor jurídico son apreciaciones personales meramente subjetivas. Pero como dijo el licenciado Oscar, y esto sí es muy importante, porque los ministerios públicos tradicionalmente invocan la fracción segunda, o más bien la fracción 2, del artículo 168, el máximo de la pena, pero se olvidan de la Y y la actitud que voluntariamente adopta el imputado. Eso siempre lo olvidan. Y se olvida de la actitud de la señora de estar aquí ante la presencia de usted. Así entonces, su señoría, con todo respeto, afablemente, solicitamos que le imponga otra medida. Y si el problema del pasaporte, si el pasaporte es un problema, se lo dejamos a disposición de su señoría. Pero que le imponga otra medida que no sea la de prisión preventiva justificada. Una medida quizá de garantía económica que sea asequible a la señora Rosario. Y otra cosa, el MP no se ha conducido bajo el deber de lealtad porque ni siquiera hizo una evaluación de riesgo de la unidad de medidas federal, no lo solicitó, para que ellos, ajenos a todos nosotros, nos dijera si había sustracción a la acción de la justicia. Es cuanto, señoría, gracias. ¿Está usted segura? Absolutamente. Si sus abogados no lo objetan, puede decir lo que usted guste. Solamente quiero decir lo siguiente, su señoría. En primer lugar, como han señalado mis abogados, yo me he presentado aquí de manera absolutamente voluntaria. Estaba fuera del país y regresé precisamente para atender a este citatorio, a este proceso ante usted. Aquí he estado presente tanto en la primera sesión, yo no sé conducirme en términos jurídicos, voy a hablar muy coloquialmente, y en esta segunda en la que se ha presentado mi defensa. Vivo en la misma casa hace 24 años. Soy ya casi oriunda del pueblo de Los Reyes, Coyoacán, donde nació mi hija. He trabajado toda mi vida en esta ciudad, tanto en la administración pública como también prestando servicios, porque siempre he vivido de mi trabajo. No tengo un patrimonio que me permita a mí sustraerme de la justicia. Yo no tengo millones de pesos para irme a Canadá a vivir y luego regresar impunemente. Yo soy una mujer que ha vivido de su trabajo, siempre, y hoy, además, imposible de tener acceso a recurso alguno, porque mi única cuenta bancaria y mis tarjetas de crédito están congeladas. No hay manera
de que yo pueda tener siquiera un recurso para poder siquiera intentar evadir la acción de la justicia. Tan no lo quiero que aquí estoy. Veo además esto como una gran oportunidad. Usted ha dicho que no hay entregables. Usted ha dicho que he encubierto al presidente Enrique Peña Nieto. Usted ha dicho que involucré al secretario que me sucedió en el cargo por el hecho de que señalamos que en mi acta de entrega-recepción se le informó de que había un proceso de auditoría en marcha, porque es lo que a mí se me informaba. Las auditorías, las recomendaciones y las observaciones que estaban en marcha y que eran responsables las áreas competentes de desahogar. Perdón, pero el aire acondicionado a mí me hace mucho daño, por eso es que estoy tan ronca. Si quiere juzgar a través de mi persona actos de terceros. Yo aquí he estado y cuando hablo de que doy la cara es porque siempre le he dado. Y porque de ninguna manera pretendo evadir esta enorme posibilidad de demostrar que muchos de estos convenios que aquí se han señalado efectivamente se realizaron. Aquí traigo incluso evidencia fotográfica, su señoría, de que muchos de esos entregables fueron aportados. A mí no se me está acusando de esos actos, de haber sustraído ese dinero. No se me está acusando de haber desviado 5,000 millones de pesos. Entonces, bajo esos elementos, yo entiendo el apetito del Ministerio Público ante el hecho de que varios de las personas que han querido procesar se encuentran sustraídas de la justicia. Pero yo no soy así, por eso estoy aquí, porque es lo que le he enseñado a mi hija que está aquí atrás de mí, porque son los valores que tengo de mis padres, de mi familia, de mis hermanos, de mis hermanas que están el día de hoy aquí, y que todos ellos son garantes de que, estando en libertad, acudiré a todas las citas, aportaré todas las pruebas. Aquí se señala, señor juez, que hemos sustraído documentos de manera ilegal. Eso es totalmente falso. No contamos con un solo documento que sea sustraído de manera ilegal y todos los funcionarios públicos, por orientación, tenemos copia de nuestras actas de entrega-recepción y documental de todas esas actas de entrega-recepción en copia. Los originales los tienen las dependencias respectivas, pero todos tenemos una copia que además han sido asignadas por los titulares que quedaron en este caso en la SEDATU, por el titular que quedó en la SEDATU, también mi propia copia está asignada por él. Entonces, señor juez, yo simplemente le señalo que siempre he luchado como mexicana, como mujer, por el debido proceso y por la presunción de inocencia. He pugnado por un Estado de Derecho que parta de esos dos principios fundamentales. Y en consecuencia, creo que precisamente porque debe de preservarse estos principios, porque debe de darse paso a este debido proceso, porque debe actuarse en función de las leyes y no de la tribuna, es que yo le pido humildemente que pueda realmente atender a todo este proceso con libertad. Nunca he atentado contra nadie, nunca he puesto en riesgo la integridad física de ninguna persona. A las personas que declararon ni siquiera me les he acercado. Jamás podría imponer una autoridad que además ya no tengo sobre ningún exservidor mío. Cada quien tiene derecho a defenderse, cada quien tiene derecho a exponer sus argumentos. Yo estoy para defender lo mío, yo estoy para defenderme de lo que usted aquí ha señalado es materia para ir a una vinculación. No estoy para defender nada más, y mucho menos siendo una mujer de paz que en su vida jamás ha atentado contra ninguna persona, que en su vida ha cometido
un delito, se me puede a mí simplemente señalar como alguien que puede atentar contra las personas y contra su integridad física. He luchado contra la violencia, he luchado por la paz, toda mi historia de vida así lo acredita su señoría, así es que no hay razón para que se pida esa medida cautelar por parte del Ministerio Público. ¿Es todo? Perdón, su señoría, sé que no se está abriendo el derecho de réplica, nada más para hacer una pequeñita precisión respecto a un señalamiento que sí hizo la defensa hacia esta fiscalía de un acto de deslealtad, en el sentido de que no se le hizo entrega de un registro de investigación, situación que es contrario a lo que nosotros tenemos en constancias. Tenemos un documento firmado por el abogado Juan Manuel Méndez Arroyo en el cual se le hizo entrega íntegra de la carpeta. El registro que él refiere que no se le entregó, sí se le entregó. Quien se está conduciendo con deslealtad es la defensa. Es todo. Me refería al SENAPI, de eso no tenemos información. Está en la foja, abogado, en la foja 371. Pídale al abogado Juan Manuel Méndez Arroyo que le muestre los documentos que él recibió. Y es así, retiro lo dicho. Pero hay constancia de que he vivido ahí durante 24 años. Bien, no hay problema.
Las medidas cautelares se deben de debatir, puesto que se ha dictado un auto de vinculación a proceso por un delito que no es de prisión preventiva oficiosa y se tienen que analizar distintos supuestos que han hecho valer las partes. A favor de María del Rosario tenemos que se presentó voluntariamente a 2 audiencias, lo que revela una actitud voluntaria de la imputada ante el procedimiento antes de ser vinculada a proceso. Es decir, en este caso ha acatado cumplimiento a las citaciones. Y no hay prueba de que pueda poner en riesgo a los testigos, porque no se expusieron condiciones particulares de cada uno de los testigos referidos que permitan presumir el riesgo de afectación a su integridad personal o ponga en riesgo en su vida. María del Rosario tiene en contra que no tiene arraigo en la Ciudad de México. No se valoran los años que tenga de vivir en su casa, ni la existencia del domicilio, sino la falsedad. Su defensor expuso datos de prueba donde hacen tener, por cierto, un domicilio en la alcaldía Coyoacán. Pero una cosa es que exista el domicilio y otra que lo habite. Cuando el notificador de este Centro de Justicia Penal Federal fue, usted no estaba. Cuando la Policía Federal Ministerial fue, tampoco estaba. Por una parte, hubo un argumento de que usted estaba fuera porque estaba en un curso y después que estaba de vacaciones. Entonces, hay ciertos datos que hacen presumir cierta falsedad para demostrar ese arraigo. Uno de ellos es la falta de trabajo, que no es un criterio discriminatorio, solo es un criterio que se utiliza para considerar que una persona que no tiene trabajo no tiene algo que la haga
o que la apegue a su domicilio. La falsedad deriva principalmente del informe que rindió el CENAPI, o Centro Nacional de Planeación y Desarrollo Institucional. Con independencia de que si se corrió o no traslado a la defensa, los documentos que emite el CENAPI es un órgano de inteligencia de la Fiscalía General de la República, y en materia penal lo utilizamos de forma constante para fundar y motivar nuestras resoluciones. El oficio del CENAPI se emitió porque usted tramitó una licencia de conducir, que es un documento oficial y donde otorgó un domicilio diferente. Ese oficio del CENAPI también constituye la evaluación de riesgo, porque la unidad de medidas cautelares existe únicamente en el papel, pero no existe en la forma. Entonces hay una falsedad en su domicilio. También es fundado el argumento del Ministerio Público de que usted tiene una facilidad para abandonar la ley o para ocultarse, por los cargos que ha tenido. Los ingresos, que si bien, como dice el defensor, no se expusieron, también lo es que todos los ingresos que tenemos los servidores públicos son públicos, están disponibles y son del conocimiento público. Las personas que conoce y que están en su entorno. Dejar el pasaporte no le impide esconderse ni salir del país. Aunado a ello está el máximo de la pena, la pena a imponer, ni siquiera el máximo. Se le han atribuido hasta el momento de forma probable 2 conductas. Cada conducta tiene una pena mínima de 2 años, que son 4 años. No en concurso, porque nadie dijo que había un concurso hasta el momento. Agravada, son más de 4 años, lo que implica que no alcanzaría beneficios ni sustitutivos de ley conforme a los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal. La pena a imponer no es inconstitucional cuando se argumenta con otro tipo de riesgos, como sean de referido. Lo que expuso el abogado es cierto. Hay una tesis que de hecho ya está superada, ya es jurisprudencia, donde se impide a un juez tomar únicamente la pena a imponer como criterio para imponer una medida cautelar. Aquí se toman otros criterios y, como se ha dicho, le favorece la actitud voluntariamente, pero ya no es suficiente porque ahora ya está vinculada a proceso por un delito que no le daría beneficios de forma probable. No se transgrede el principio de la presunción de inocencia, porque el tiempo que permaneciera en prisión le pudiera contabilizar a su favor si se dictara una sentencia. Por lo tanto, es mínima intervención. Entonces, es una prisión preventiva justificada, idónea y proporcional conforme a los criterios orientadores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primero, que existe un riesgo de fuga por las posibilidades que tenía a su alcance. El segundo, el análisis de las personas o bienes que la puedan favorecer para ello. El tercero y el más importante, la complejidad del caso, sin que se tome en cuenta la reparación del daño, porque la reparación del daño es objeto de la sentencia. La reparación del daño únicamente se valora en medidas cautelares a petición del Código Fiscal de la Federación, que aquí no se analiza. Y lo único que no se considera, conforme lo ha previsto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es las amenazas a disturbios sociales. Como lo expuso la defensa, este no es un tribunal de carácter social, y como se ha expuesto por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mi obligación, la obligación de los jueces, es dar una sentencia clara y no popular. Por lo tanto, la prisión preventiva, se impone la medida cautelar de prisión preventiva justificada a cumplir en el interior del Centro Femenil de Rehabilitación Social de Santa Marta, Acatitla, por el resto que dure